Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos que nos acompañan nuevamente en esta mañana. Queremos darle gracias al Señor por la bendición que son para nosotros el que quieran compartir este momento de meditación en la palabra del Señor como cada domingo. Es muy común observar en la vida que nosotros los hombres nos consideramos expertos en cómo se ha de vivir la vida. Por eso siempre estamos listos y dispuestos para criticar, señalar y juzgar a los demás hombres. Sin embargo, a pesar de que podemos ver con facilidad los errores de otros, es muy difícil poder ver y corregir nuestros propios errores. Es más, cuando examinamos a conciencia y detenidamente nuestra vida, nos damos cuenta de que nosotros también somos culpables de los mismos errores que les señalamos a otros y con los cuales los criticamos. Para nosotros los hombres generalmente es muy difícil ser consecuentes con respecto a lo que hablamos y hacemos. Decimos una cosa y hacemos otra. Como dice el refrán popular, el cura predica, pero no aplica. En este caso podríamos decir, el pastor predica, pero no aplica. Este tipo de conducta es simplemente el resultado de un corazón que no está completamente regenerado y que le cuesta trabajo aplicar lo que la palabra de Dios dice primeramente a su vida y después, si es el caso, aplicarla a otros con amor, con el fin de corregirlos. Solo hagámonos una pregunta. ¿Por qué será que muchos de nuestros hijos, familiares o amigos no quieren venir a Cristo? ¿Será la dureza de sus corazones? ¿O será porque nuestra conducta como cristianos no refleja lo que decimos ser y creer? Nuestros hijos, familiares, amigos, nos conocen y ven cómo actuamos cotidianamente en el transcurso de la vida. Y llegan a la conclusión que no es coherente lo que decimos con lo que hacemos. Es decir, para ser claros y sinceros, ellos pueden ver la hipocresía que hay en nuestras vidas porque decimos una cosa y hacemos otra totalmente diferente. Ellos pueden ver cómo actuamos en casa y cómo lo hacemos en la iglesia. Y hay una gran diferencia. A nosotros los creyentes nos hace falta integridad a la hora de vivir como cristianos. Nos cuesta ser el ejemplo de que otros quisieran seguir. Como creyentes es necesario que podamos vivir una vida que sirva de ejemplo a otros. Para ello tendremos que tomar con seriedad el ejemplo de Cristo, lo que Él nos dijo y lo que nos dio. En Él era completamente perfecta la concordancia entre las cosas que sabía, hacía y decía. Sin lugar a dudas, me imagino que en este momento el argumento que vendrá a su mente es que Jesús era Dios y por eso era capaz de vivir de esta manera. Sí, está bien, nosotros estamos lejos de la perfección de Cristo, pero esto no debe ser un argumento para no tratar de vivir cada día un poco más conforme a lo que Él nos dijo y nos manda a hacer, porque para eso, precisamente para eso, nos dejó al Espíritu Santo, como lo veremos un poco más adelante en esta serie de sermones del Evangelio de Juan. En el pasaje de hoy, que veremos hoy, es precisamente el punto central. Jesús sabía, hacía y decía todo lo que el Padre le mandó que hiciera de forma integral. En Jesús había concordia entre lo que sabía y lo que hacía y decía. Jesús siempre enseñó a sus discípulos con su ejemplo. Esa es la medida de la cual cada creyente debe vivir. En este capítulo 13 del Evangelio de Juan, que es un capítulo muy importante, porque ya aquí, recuerden que les mencioné, ya terminó Jesús de hablar al público. Ahora, los siguientes capítulos será una enseñanza exclusiva para los discípulos. En este capítulo 13 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 17, es un solo pasaje, pero es
lo dividiremos, por lo menos es lo que yo he creído que debemos hacer, que es más conveniente, lo dividiremos en 3 sermones para sacar el mayor provecho de su contenido, ya que es un texto extenso y muy profundo. En este pasaje, primero que examinaremos hoy, Jesús le muestra a sus discípulos las cosas que él sabía acerca de ellos y les daría el ejemplo de cómo debían ellos imitarlo en lo que él hacía. El próximo domingo, si el Señor nos da vida y estamos aquí, veremos lo que Jesús decía, pero que los hombres no entendían. Lo quiero invitar entonces en esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo del 13, y examinemos esta mañana los versos del 1 al 5. Allí vamos a examinar 2 puntos muy importantes que se encuentran en este pasaje. El primero de ellos es las cosas que Jesús sabía. El segundo de ellos, las cosas que Jesús hacía. Y la próxima semana, como ya le acabo de anunciar, veremos el tercer punto de este sermón, lo que Jesús decía, pero que los hombres no comprendían. Así que lo invito a que vayamos al texto en esta mañana de una vez, en el verso 1, y vamos a leer los 3 primeros versos aquí. Dice, antes de la fiesta de Pascua, y quiero que noten estas palabras, de ahí los puntos del sermón, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Así que aquí nos encontramos con el primer punto de nuestro sermón, las cosas que Jesús sabía. Juan establece que ya está muy cerca la Pascua. Podría ser probablemente miércoles en la noche, cuando se reunieron aquí, ya estaba cerca la Pascua que celebraban los judíos. Lo interesante es que Juan añade a ese dato, resulta que Jesús sabía 3 cosas fundamentales que encontramos en este texto. Así que lo quiero invitar a que veamos la primera cosa que Jesús sabía. Jesús sabía que había llegado su hora para partir de este mundo. Eso es lo primero que nos resalta Juan, que Jesús sabía. Si usted lee los versos nuevamente, se va a dar cuenta que dice, Jesús sabía. Entonces, lo que en realidad esto significa es que en corto tiempo, quizás menos de 32, 36 horas quizás, Jesús moriría de manera cruel en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Y él lo sabía. Para Jesús sería el momento más difícil de su ministerio, porque en aquel instante de su vida, por primera vez, estaría completamente solo. Según lo que nos dice el apóstol Mateo, en el capítulo 27, el verso 46, Jesús exclamó estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Igualmente Lucas, en el capítulo 22, el verso 44, nos relata aquella experiencia en el huerto de Getsemaní, que era tan grande la angustia de Jesús cuando oraba, pidiéndole al Padre que le permitiera pasar esa copa de él, que sudó grandes gotas de sangre. Entonces Jesús sabía que eso venía. Durante su ministerio terrenal, Jesús amó con todo su corazón a los hombres, en especial a los que el Padre le había entregado. Y los amó hasta el último momento de su vida. Pero lo más maravilloso e importante es que nos sigue amando con ese infinito amor. Así que Jesús, que sabía que su hora había llegado. Eso nos lleva a lo siguiente que Jesús sabía. Jesús sabía que su partida de este mundo era lo que él más anhelaba, porque volvería a estar junto al Padre después de cumplir por completo la misión que el Padre le había encomendado al enviarlo a la tierra. Jesús se encarnó, vino a vivir entre los hombres. Durante ese tiempo, aunque mantenía una completa comunión espiritual con el Padre, se encontraba separado de él, mientras terminaba la misión que el Padre le había mandado a hacer. Una vez Jesús cumpliera esa misión, llegaría ¿qué? Su hora. Era hasta cuando Jesús cumpliera todo lo que el Padre le había dicho. Y volvería a compartir
todo el esplendor de la gloria con su Padre, tal como nos lo dice más adelante precisamente Juan en el capítulo 17, que es un capítulo supremamente interesante, cuando Jesús hace su oración sacerdotal. En el verso 5 de ese capítulo dice que Jesús está orando y dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, entonces, ¿qué era lo siguiente que sabía? Que Él volvería al Padre. Para nosotros, como creyentes y discípulos de Cristo, es importante notar que Jesús sabía que su hora, es decir, cuándo moriría, que su hora había llegado. Igualmente para nosotros también es importante saber que también a cada uno de nosotros nos llegará la hora de nuestra partida de esta tierra. Eso no lo podemos ignorar y puede suceder en cualquier momento. Tenemos suficientes ejemplos para darnos cuenta de eso. Nuestra muerte marcará el final del ministerio que el Padre nos haya encomendado. Recuerde que nosotros rendiremos cuentas de nuestra mayordomía, dice las Escrituras. Por eso nosotros como creyentes, al igual que Jesús, un día partiremos de este mundo. Debemos vivir cada día con esa perspectiva de que un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Padre Celestial. Y también debemos vivir cada día con esa gratitud, también ese sentido de asombro de que Dios se hubiera fijado en usted y en mí, y con esa esperanza de que lo que Dios nos prometió se cumplirá. Iremos finalmente a vivir con nuestro Padre Celestial, como también un poco más adelante Jesús nos lo dirá en este pasaje. También es igual de trascendental saber que Jesús amó a sus discípulos con todo su corazón. Estos dos hechos son muy importantes en nuestro caminar cristiano por este mundo, porque sabemos que tenemos una hora, pero que también somos muy amados por Dios y que su amor nos acompañará hasta el fin. Mire esto, entre paréntesis lo podemos poner allí. A pesar de lo que hemos hecho y somos, Dios nos ama. Imagínese esto, mi hermano. Lo que usted y yo hemos hecho que quizás nadie más sabe, pero que reconocemos que fue una maldad o fue un pecado. Dios lo sabe, Jesús lo sabe. Pero aún a pesar de que sabe eso de usted y de mí, nos ha amado con un amor que es incomprensible, hasta el punto de sacrificar a su precioso Hijo por rescatarnos a nosotros, los rebeldes y pecadores. Si lo miramos desde esa perspectiva, no hay en el universo un amor igual al de Dios. Jesús nos ama con el más profundo, sincero y verdadero amor. Él, solo Jesús, es el único que jamás nos defraudará, engañará o traicionará. Su amor es perfecto, su amor es suficiente para todos los discípulos. Del amor de los hombres podemos desconfiar y con toda justicia. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes evidencias para ello. Madres que abortan a sus hijos, que los abandonan, que los asesinan. Padres que abandonan a sus hijos, padres que los matan, los asesinan. Esta semana que pasó, un caso en los Estados Unidos, un padre mató a sus 2 hijos. Y luego intentó quitarse la vida. Eso lo vemos a diario. Así que es justo que usted y yo desconfiemos del amor de los hombres. Pero del amor de Dios jamás podremos desconfiar. Porque Él nos ha dado más bien pruebas suficientes de cuánto nos ama. Que cuando llegó su hora, Jesús puso su vida en rescate por nosotros, los pecadores. Ahí está la prueba del amor. Y eso lo sabía Jesús. Sabía que Padre lo amaba, pero sabía también cuánto nos amaba. Y hay una tercera cosa que en este pasaje nos dice Juan, que Jesús sabía, ¿cierto? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa tercera cosa que Jesús sabía? Que Satanás había entrado en el corazón de Judas el Iscariote. Y él sería el que lo traicionaría entregándolo al Sanedrín
para que injustamente lo juzgaran y luego con la ayuda del Imperio Romano lo ejecutarían. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la traición de Judas no sorprendió a Jesús. Él lo sabía. Y aún así le permitió a Judas formar parte del grupo de los 12 y administrar el dinero para el ministerio. Escribiendo esto, me vino una pregunta a mi mente. ¿Cuántos de nosotros podríamos poner a un ladrón como tesorero, como administrador del dinero? Ninguno de nosotros lo haría. Jesús sí. Es interesante que Juan menciona justo después que dice que Jesús los amó hasta el fin, este hecho de que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas. Para nosotros también es importante saber que a menos que le entreguemos por completo el corazón a Jesús y el Espíritu Santo nos sostenga, ¿qué pasará? Tenemos cierta manera, todavía los hombres, la posibilidad de traicionar también a Jesús. El diablo está listo para entrar en el corazón de cualquier hombre. De hecho, opino yo, cada vez que pecamos, en cierta medida estamos traicionando a Jesús, o por lo menos, como mínimo, lo estamos decepcionando. Porque debemos recordar que mientras Dios es fiel, el hombre es infiel. Es lo que nos dice el apóstol Pablo por allá en Timoteo capítulo 2. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Una vez más, se nota el profundo amor de Jesús por los pecadores y cómo la esperanza de Dios es que nosotros nos volvamos a Él. Hasta el último momento, a pesar de que Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas, lo amó. También amó a los otros discípulos a sabiendas que entre ellos había una lucha por las posiciones de poder. Juan y Jacobo, más precisamente, quién se quería sentar a la derecha y quién a la izquierda. Y que el mayor interés oculto en sus corazones era quién sería el mayor entre ellos. El Señor amó a sus discípulos, aún sabiendo que lo abandonarían en la hora más importante de su vida, y los amó. Lejos estaban los discípulos de imaginar lo que en un momento al terminar la cena Jesús haría con cada uno de ellos, y cómo les demostraría que en el reino de los cielos, para ser grande, hay que primero servir, ser el más pequeño, como el más bajo de los esclavos. Jesús se proponía mostrarles el amor que les tenía y que decía tener de forma práctica con los hechos, dando ejemplo de servicio. Preste atención a estos dos versos que son fundamentales. Se levantó de la cena, es decir, ya se acabó la cena, y estaban allí quizás terminando el postre o lo que quiera que sea. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que aquí nos encontramos con el segundo punto de este sermón: las cosas que Jesús hacía. Primero, las cosas que Jesús sabía, ahora las cosas que Jesús hacía. En el Evangelio de Juan ha tenido una característica muy importante hasta este momento, y es mostrar con detalles todas las cosas que Jesús hacía. Por eso nos relata los 7 señales que Jesús hiciera para demostrar que el Padre lo había enviado y con el poder del Padre había realizado aquellos milagros. Sin lugar a dudas, Jesús es el mejor maestro que jamás haya existido. Pero no solo por lo que decía, sino especialmente por lo que hacía, de manera tal que sus acciones reforzaban el mensaje que él quería dar, que es de lo que hablamos en la introducción. Nosotros estamos prestos para hablar, pero nos cuesta actuar conforme a lo que decimos. Cuando miramos detenidamente los evangelios, nos damos cuenta que Jesús nunca envió a sus discípulos a realizar ninguna tarea.
Óigame bien y lo invito a que leamos los 4 evangelios, Juan y los 3 sinópticos, y nos vamos a encontrar con este detalle maravilloso. Jesús nunca mandó a sus discípulos a hacer algo que él primero no hubiera hecho y les hubiera dado el ejemplo. Debemos recordar que Jesús nos llamó a seguirlo. ¿Ve? Síganme. En ningún momento nos llamó a que fuéramos adelante de él, tratando de hacer lo que a nosotros nos parece mejor o incluso tratar de hacer el trabajo que nos encomendó sin la asistencia del Espíritu Santo. Jesús siempre va delante de nosotros haciendo, es decir, dándonos ejemplo. Creo que de todas las enseñanzas que Jesús le impartió a sus discípulos, la que quizás, en mi opinión también, mayor huella dejó fue la que nos narra este pasaje. Pero para nosotros hoy no tenemos o no entendemos completamente su contenido, ni el mensaje poderoso y precioso que el ejemplo que Jesús nos dio en aquel día, ¿cierto? Es necesario que entendamos el contexto en el que Jesús realizó esta obra. Abramos un paréntesis por un momento aquí. En aquella época era común, en un hogar donde había cierta solvencia, que tuvieran en ese hogar varios esclavos para ayudar en las diversas tareas. Pero entre esos esclavos siempre había un esclavo destinado para lavar los pies de los amos y de las visitas, ¿cierto? Y los esclavos desempeñaban diferentes tareas, pero esa tarea de lavar explícitamente los pies de los amos de la casa y de las visitas era para el esclavo más bajo que había entre todos los demás esclavos. Como si tuviéramos un rango entre ellos, el que estaba más abajo era el que hacía ese trabajo. Si nosotros entendemos eso, ahora nos damos cuenta que lo que Jesús hiciera aquel día, aún es más notorio. Al terminar la cena, Jesús se puso de pie, tomó una toalla y una vasija con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos, asumiendo así que la posición del más bajo de los esclavos de aquella época. ¿Ve hasta dónde llegó Jesús? ¿Hasta dónde se humilló? Con esta acción Jesús estaba enseñando a sus discípulos una profunda lección ¿de qué? De servicio y humildad. Hasta aquel día, y se han examinado muchísimos documentos en la antigüedad, hasta aquel día en que Jesús se nos narra este pasaje, no hay ningún recuento histórico en que un líder de determinado grupo haya jamás lavado los pies de sus súbditos. No se encuentra un relato como ese. Después de Jesús se volvió costumbre que los líderes espirituales lavásemos los pies de nuestros miembros, de nuestras ovejas. Pero después de que Jesús nos dio el ejemplo, para ellos esta lección, este ejemplo contenía una enseñanza práctica que tenía un profundo significado espiritual. Para los discípulos, Jesús era el Maestro y el Señor. Y sin embargo, allí estaba con vasija y toalla en mano, lavándole los pies. Recuerden que en el primer capítulo de este mismo Evangelio de Juan, nos encontramos a Juan el Bautista haciendo una declaración maravillosa, el capítulo 1 de este Evangelio. Y él dice, lo voy a parafrasear, que él no es digno ni siquiera de desatar la correa de la sandalia de Jesús, mucho menos digno de lavarle los pies. Pero Jesús eso era lo que estaba haciendo con sus discípulos. Ahora nos encontramos con esta escena en la que el Señor asume la posición de ese esclavo, el más bajo, el más vil que pudiera haber en aquel tiempo. La vida de Jesús se caracterizó por el servicio a los demás. Este es quizás el mayor ejemplo que Jesús pudo darnos a todos, a los que ahora somos sus discípulos.
Nuestro trabajo en este mundo es imitar a Jesús en todo, y qué mejor que imitar la manera desinteresada, amorosa y humilde de servir a los demás. Ahí es donde lo que decimos tiene que ser coherente con lo que hacemos. Como discípulos de Jesús, mientras vamos por este mundo, siempre habrán oportunidades de ceñirnos la toalla y servir a otros. Incluso, mire esto, aquellos que creemos que un día nos pueden traicionar. Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo que ya el diablo había entrado en él y que lo iba a traicionar. Así mostró Jesús, con esa acción de lavarle los pies a Judas el Iscariote, hasta el último momento lo amó y se lo demostró de manera práctica. A nosotros Jesús también nos mostró de manera práctica cuánto nos ama, hasta que su vida entregó por pecadores como nosotros. Así que, de las muchas cosas que Jesús hacía, esta es la que más profundo debe marcar y caracterizar nuestro ministerio entre los hombres. Sirviéndoles, aunque a nosotros nos parezca que no se lo merecen. ¿Judas se merecía que el Señor le lavara los pies? No lo merecía, porque era ladrón y porque era un traidor. Sin embargo, lo hizo. Como alguien dijo, escuché esta frase y me pareció maravillosa, en aquel cuarto solo uno quedó sin que nadie le lavara los pies. Y en realidad era el único que se lo merecía. Los 12 apóstoles salieron con sus pies lavados, pero no nos dice Juan que a Jesús le lavaron los pies. Las cosas que Jesús hacía, las hacía con amor. Y para darnos ejemplo de que el verdadero amor se demuestra en el servicio a los demás, aún en las tareas más humildes, tal como hizo Jesús. No hay una mejor manera de decir te amo que mostrar ese amor de forma práctica a través del servicio mutuo en todos los vínculos de la vida. Usted y yo debemos servir a nuestras esposas, debemos servir a nuestros hijos, debemos servir en nuestra congregación, debemos servir al prójimo. Para que entonces lo que nosotros decimos creer se haga realidad. Aparte de los diferentes dones espirituales que cada creyente ha recibido por parte del Espíritu Santo, hay uno que todos los creyentes lo tenemos. No todos tenemos el don de enseñar, el don de predicar o cualquiera de la lista de los dones que Pablo nos da. Pero hay uno que sí, el Espíritu Santo nos lo dio a todos los creyentes, y es el don del servicio. Desafortunadamente, mi hermano, es el que menos queremos ejercitar. Todos queremos ser servidos, pero no todos queremos servir. En todos estos años de ministerio, que ya son más de 20 años, por la misericordia de Dios, he visto a muchos creyentes pelearse por el micrófono, por las posiciones de poder. Pero ¿sabe qué nunca he visto en estos 20 y más de años de ministerio? Nunca he visto a nadie pelearse por la toalla y la vasija de agua. No. Pero lavar los pies de los discípulos era simplemente una muestra. Lo que Jesús hizo aquel día es un acto de demostración de amor, pero había en él una verdad espiritual aún más profunda. Y sus discípulos en ese momento no lo comprendían. Ni nosotros tampoco lo alcanzamos a comprender bien. Eso es lo que veremos el próximo domingo, si el Señor nos permite, con el tercer punto. Lo que Jesús decía, pero que los hombres no entendían. Mis queridos hermanos, necesitamos recordar que Jesús sabe muchas cosas acerca de nosotros. Jesús lo sabe todo. Y aún así, ¿sabe qué es lo sorprendente? Que a pesar de que sabe todo lo que nosotros somos y hacemos en privado, a oscuras, aún así nos ama. Jesús sabía que había llegado su hora para poner la vida en rescate por los pecadores. Jesús también sabía que después de su muerte en la cruz, volvería a estar en la perfecta comunión con el Padre y disfrutaría de toda la gloria que el Padre le otorgaría por ser obediente. Jesús también sabía que
que Satanás entraría en el corazón de Judas, Judas el Iscariote, y éste lo traicionaría, lo vendería por 30 piezas de plata y se lo entregaría a los soldados del Sanedrín. Y lo que es más triste de toda esta historia de Judas el Iscariote es que entregaría a Jesús con un beso, una señal de amistad. Los hombres sin Cristo en su corazón están expuestos a que Satanás entre a sus vidas y los haga traicionar a Jesús y todo lo que hacen. Pero en este pasaje no solo hemos visto lo que Jesús sabía, también hemos visto lo que Jesús hacía, como lo confirma claramente el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, el verso 18. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no solo lo dijo, sino que lo hizo. Precisamente, este es el corazón de los ejemplos de Jesús. Por eso se ha convertido en una imagen universal del servicio, una toalla y una vasija con agua. Ese es el emblema que debe llevar puesto en nuestro corazón, el del servicio. Jesús lavó los pies a sus discípulos, incluido el que Jesús sabía que lo entregaría. Enorme es el ejemplo de humildad y servicio que vemos en este pasaje, pero aún más enorme es el amor que Jesús de manera práctica nos demuestra a todos los hombres. Así que en realidad debemos entender que para nosotros, los discípulos de Jesús, no hay nada que Él no sepa acerca de nosotros, y tampoco no hay nada que nos haya ordenado hacer que Él no lo haya hecho primero. Con inmenso y desinteresado amor, Cristo vino solo. No vino solo para lavarnos los pies, sino para lavarnos por completo de nuestra maldad y pecado, como veremos la semana entrante. Así que para concluir esto, solo quiero reiterarle mi invitación para que no se pierda la segunda parte de este pasaje que veremos el domingo siguiente, si el Señor así lo permite. Ahora, lo quiero invitar, ahí donde está, que inclinemos nuestro rostro y oremos por un momento a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios y Padre bueno, en esta hora queremos darte una vez más gracias, Señor, por haber enviado a tu precioso Hijo, a Jesús, al Cristo prometido, y que Él, Señor, se hubiera encarnado y de forma sencilla durante toda su vida dio ejemplo que lo que decía y hacía eran congruentes con el plan y la misión que tú le encomendaste. Jesús nos dejó precisamente al Espíritu Santo para equiparnos de la misma manera, para que nosotros vayamos por este mundo, Señor, sirviendo lo mejor que podamos, dando ejemplo, que lo que decimos es lo que vivimos, y de esta manera podamos impactar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Espíritu Santo de Dios, te queremos dar gracias también en esta mañana, porque tu trabajo en nosotros es extenso, profundo, y a veces tenemos que decirte, precioso Espíritu Santo de Dios, a veces con nuestro actuar te contristamos, pero a pesar de ello tú sigues allí, trabajando en nuestros corazones. Permite pues, oh Dios, que a medida que caminemos por esta vida, siempre sepamos que nuestra hora va a llegar, que tendremos que rendir cuentas, pero sobre todo que sepamos que tú, Padre amado, nos has amado con un amor incomparable. Gracias, Jesús, te damos en esta mañana. Solo te pedimos que aquellos de nuestros seres amados que aún no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo entre en ellos antes que Satanás los desvíe. Jesús, en tu nombre precioso oramos en esta mañana y damos gracias. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les recuerdo que no olvidemos, Jesús lo sabe todo, pero aún así nos ama. Tengan una feliz semana.